por Plasmodium vivax, y la presencia de gametocitos detectados por PCR de transcripción reversa en el distrito de Mazán de la Amazonía peruana. Solo para recordar, los gametocitos son el estadio sexual del parásito Plasmodium y es un estadio crítico para la transmisión de la malaria. Este estadio de gametocito es importante porque es ingerido en una comida de sangre por un mosquito Anopheles hembra. Dentro de este mosquito ocurre la reproducción sexual y dentro del hospedero humano ocurre la replicación asexual del parásito. Esta replicación es importante para la supervivencia del parásito dentro del hospedero. Y una pequeña porción o una pequeña proporción de estos parásitos que están replicándose de forma sexual se comprometen hacia la vía del parásito sexual, pero en un porcentaje bastante bajo, que es el 5%. En realidad, todas las especies de Plasmodium asignan sus recursos tanto para la reproducción como para la supervivencia, que es el ciclo sexual, pero lo hacen con una mayor cantidad para la supervivencia que para el ciclo sexual. Por esa razón hay una baja proporción de gametocitos en comparación a los asexuales. Un estudio reciente en la Amazonía peruana ha confirmado que la mayoría de las infecciones de baja densidad se escapan a la vigilancia estándar por microscopía, incluso en las estrategias de detección activa de casos, que son estas estrategias en las que se detecta malaria en las comunidades por visitas continuas a los hogares. Este estudio es un estudio corte en el que se realizaron 4 intervenciones, tanto por detección por microscopía y detección por PCR. Este estudio corte averiguó la eficacia de estas detecciones activas de casos y reportó que la detección activa de casos por microscopía pasa por alto el 77.2% del total de las infecciones positivas detectadas por PCR a lo largo del periodo de estudio. Esto solo nos remarca la gran importancia que tienen las infecciones submicroscópicas como posibles reservorios de transmisión de la malaria. Ya que esta corte ha sido un estudio longitudinal con 4 barridos, también permitió reportar la persistencia submicroscópica de un gran número de individuos de esta población ribereña. Así que para este estudio es bastante importante estas infecciones que son persistentes, porque no se sabe, no tenemos información si en esta persistencia hay una contribución a la transmisión por la presencia de gametocitos. ¿De qué manera nosotros podemos medir qué tan infeccioso es un hospedero infectado hacia los mosquitos? Lo podemos medir de 2 maneras. De una forma indirecta, a partir de marcadores sensibles para la detección de gametocitos por métodos moleculares que detectan, en este caso, el transcrito del gametocito, y con ellos podemos averiguar la densidad del gametocito y también la presencia o la ausencia. Y esto es comúnmente reportado por estudios epidemiológicos. Y la otra forma es un método directo que consiste en la alimentación de mosquitos a través de membranas, y se reporta el porcentaje de infección de los mosquitos. Ambos son viables, sin embargo, el método directo para un estudio de población es bastante laborioso. Sin embargo, ya hay estudios reportados acerca de infecciones infección de mosquitos con densidad parasitaria bastante baja. Por ejemplo, este es un resultado de un estudio hecho en Burkina Faso y Kenia. En azul Burkina Faso y en rojo, los puntos rojos, Kenia, que reporta que a bajas densidades de gametocitos ocurre
infecciones de mosquitos. En este caso, Plasmodium falciparum infecta eficientemente a mosquitos Anopheles gambiae a bajas densidades, con una densidad de gametocitos por microlitro, podemos tener un porcentaje del 4% de mosquitos infectados. Esto reafirma que estas infecciones submicroscópicas son importantes, su estudio es importante para conocer la transmisión que podría mantenerse en el tiempo. Como ven en esta gráfica también, por encima de los 200 gametocitos por microlitro, el porcentaje de infección de los mosquitos va incrementando, pero por debajo de los 200 se mantiene estable. Y aquí hacen el zoom y se aprecia mucho mejor las densidades mucho menores. Y otro punto que es importante recalcar es la diferencia biológica entre los parásitos de Falciparum y Plasmodium. La diferencia más resaltante es que la presencia de los gametocitos en infecciones por Plasmodium vivas es temprana en comparación con las infecciones de Falciparum. En esta gráfica observarán cómo va creciendo la gametocitemia en la línea verde. En Vivax es mucho más temprano que en Falciparum. Nuevamente, tenemos bastante interés en conocer, la persistencia submicroscópica que se ha reportado ya previamente, que están presentes en la Amazonía peruana, y ver si realmente estas contribuyen a la transmisión. Sobre todo en esta fase, en la fase de inicio. Teóricamente, se dice que la gametocitemia con la parasitemia sexual van de la mano, pero en realidad lo que sucede es una fluctuación, y aún no se sabe si la fluctuación es muy parecida, la fluctuación de la gametocitemia es muy parecida a la asexual. Eso todavía no se sabe, así que nosotros en este estudio lo que vamos a hacer es conocer la presencia o ausencia de los gametocitos en estas infecciones persistentes. Más aún porque existe una teoría sobre una adaptación hacia ya sea la conversión de gametocitos, y esta teoría consiste en que un genotipo de parásito en buen estado tiende a invertir tanto en reproducción como en supervivencia en equilibrio. Reproducción referido a los gametocitos y supervivencia referido a los asexuales. Cuando esté en buen estado, existe un equilibrio. Podremos decir que existe la presencia de ambos estadios en sangre. Sin embargo, si el estado del parásito se deteriora, en ese momento hay una restricción de la reproducción y solo vamos a encontrar negativos a gametocitos. Pero ¿qué pasa si el estado del parásito se deteriora de manera extrema? El parásito toma la decisión de hacer una última inversión en la reproducción como última estrategia para mantener su generación o su progenie a través de la infección de los mosquitos. Entonces, bajo esta teoría, este siguiente trabajo postula que la presencia de gametocitos podría ser un buen factor pronóstico de persistencia de infección submicroscópica. Y les voy a explicar de qué manera podría el gametocito ser un buen marcador de persistencia. Tenemos un individuo con infección submicroscópica por Plasmodium vivax. En un determinado momento, si yo lo encuentro, le hago un diagnóstico por gametocitos. Si yo encuentro presencia de gametocitos, en ese momento me puede indicar dos casos: que se encuentre en buen estado, y buen estado quiere decir que invierte en supervivencia y en reproducción. Como está en buen estado, hay presencia de asexuales, lo que me permite la persistencia en el tiempo.
De lo contrario, si la presencia de gametocitos indica que el medio en el que está es un medio no favorable, esto me indica que el parásito ha optado por la vía extrema de la reproducción y por ende ya no hay persistencia. Por otro lado, si en este momento el individuo submicroscópico presenta ausencia de gametocitos, solo puede pasar dos casos. Que en ausencia de gametocitos haya ocurrido un deterioro del medio o tanto del parásito, pero que puede fluctuar hacia un buen estado. Por ende, persiste la infección. Pero si no ocurre ese caso, si de deterioro pasa a un deterioro extremo, entonces esta infección es no persistente. Como tenemos 4 posibilidades, el presente estudio se va a encargar de hacer una comparación de proporciones de las infecciones persistentes y no persistentes relacionadas a la presencia de gametocitos, para ver si la presencia de gametocitos es un buen factor pronóstico de persistencia submicroscópica. Así que el objetivo general de este estudio es determinar esta asociación entre la presencia de gametocitos femeninos maduros y la persistencia submicroscópica de Plasmodium vivax de aquellos individuos que tienen al menos 10 días de duración submicroscópica por Plasmodium vivax. Okay. Así que el estudio se va a dividir en 2 fases. La fase 1 consiste en determinar la prevalencia de gametocitos en estos individuos infectados por Plasmodium vivax de 4 comunidades ribereñas. Vamos a describir el reservorio de gametocitos a través de la prevalencia. Y en la fase 2 vamos a conocer si efectivamente los gametocitos son un factor pronóstico. Para eso vamos a determinar la prevalencia de infecciones submicroscópicas persistentes y no persistentes, y luego vamos a comparar el cambio de la densidad en aquellas infecciones persistentes y no persistentes, a ver si en alguna de ellas es mayor o menor. Y finalmente se explora esta asociación, la asociación que buscamos entre la presencia de gametocitos y la persistencia submicroscópica. El lugar de estudio se encuentra en el departamento de Loreto, en la provincia de Maynas, y las 4 comunidades en estudio se encuentran en el distrito de Mazán. Tenemos a Gamitanacocha, Libertad y 1 de Enero como comunidades de una microcuenca formadas por el río Mazán, y la comunidad de Urcomiraño, muy cercana al río Napo, y que se encuentra mucho más alejada de un centro de salud de Mazán. Para el diseño de estudio de la primera fase, partió desde junio a julio del 2015 y abarcó una corte de 4 barridos con 4 intervenciones o 4 barridos con intervalos de 10 días, y ingresaron 822 individuos. Este estudio matriz realizó el diagnóstico de Plasmodium vivax en muestras de sangre capilar recolectadas tanto por lámina, por papel filtro y RNA-Protec. Pero el estudio matriz nuevamente hizo el diagnóstico por Plasmodium vivax, por microscopía y PCR, reportando así 588 muestras positivas a Plasmodium vivax. Todas ellas ingresaron para el presente estudio para el diagnóstico de gametocitos. Con este resultado vamos a estimar la prevalencia de gametocitos y también su proporción. Pero este solo es un estimado, ya que solo estamos evaluando la presencia de gametocitos en aquellas infecciones que dieron positivo a Plasmodium vivax, más no en las negativas. Esa es parte del diseño de estudio de fase 1, que es para evaluar o describir el reservorio de gametocitos en las 4 comunidades. Con respecto al diseño 2,
que busca comparar la proporción de submicroscópicas persistentes y no persistentes. Tenemos a 385 individuos que fueron positivos a Plasmodium vivax. De ellos, vamos a excluir aquellos individuos con infección mixta y también individuos que resultaron microscopía positivo. Y excluimos también aquellos individuos submicroscópicos que son inadecuados para el estudio. Tenemos criterios de exclusión como que la positividad de la infección no fue consecutiva hasta en 2 barridos. Y, por ejemplo, en el siguiente caso, no conocemos qué sucedió antes de la positividad del primer barrido o qué sucedió después de la positividad en el último barrido. Todo ese tipo de infecciones se excluyeron y nos quedan 130 individuos submicroscópicos que se van a clasificar en individuos submicroscópicos persistentes que tienen una prevalencia del 7.3%. Estos individuos con infección persistente se caracterizan de esta siguiente forma. Tenemos positividad tanto en el primero como en el segundo, positividad consecutiva en los barridos a Plasmodium vivax, pero esto es submicroscópico. Y así tenemos caracterizada a todas las infecciones submicroscópicas persistentes. Tenemos reportado la última infección observada, más no la única, esta no es el final de una infección. Esto es solo la última infección observada de estos 4 barridos. Y tenemos la primera infección también observada. Dado que no tenemos el inicio ni el final conocido de estas infecciones, para determinar la presencia de gametocitos, vamos a usar de referencia la última infección y ver si la presencia de gametocitos se ubica antes de esta última infección. Entonces, de ser así, vamos a ubicar si previo a la última infección, previo a los 10 días, se encuentra presencia de gametocitos, o previo a los 20 o previo a los 30 días. Así caracterizamos aquellas infecciones submicroscópicas persistentes, tanto con presencia de gametocitos o ausencia de gametocitos. Eso es para el caso de las infecciones submicroscópicas persistentes. Y para las no persistentes, que tienen una prevalencia del 6.6%, es mucho más fácil porque tenemos un único momento positivo a Plasmodium vivax, pero negativo a microscopía, y es mucho más fácil evaluar también la presencia de gametocitos, ausencia o presencia de gametocitos en un único momento. Para este análisis, lo que se va a hacer es, para detectar los cambios de la densidad de gametocitos entre persistentes y no persistentes, se usa el test de Udemy, y para encontrar diferencias entre antes versus la última infección de al menos 10 días de diferencia, también se usa un test de rango de signo de Wilcoxon. Y bueno, para el factor pronóstico se hacen regresiones logísticas univariadas y multivariadas con diferentes características sociodemográficas y la variable más importante, que es la presencia de gametocitos. Para los resultados de fase 1, que consiste en la descripción del reservorio infeccioso en estas comunidades, lo que se tiene es que tenemos a las 4 comunidades del distrito de Mazán. Todas ellas tienen variabilidad en la prevalencia de gametocitos y también en la prevalencia de Plasmodium vivax. Y existe una diferencia aún mayor entre aquellas comunidades que pertenecen a la misma microcuenca. Y lo mismo ocurre con la proporción de gametocitos. Esto solo nos indica que durante junio-julio del 2015, que fue una temporada de alta transmisión de la malaria, en estas comunidades
hubo una prevalencia bastante alta de gametocitos, y lo evidenciamos aquí, y tuvimos comunidades que, como 1 de enero, que tuvo una prevalencia bastante alta. Si describimos el reservorio infeccioso según la edad, lo que observamos de manera general en cada una de las comunidades es que la prevalencia de gametocitos en el rango de edad máximo varía. Por ejemplo, en Gamitanacocha es de 15 a 39 años, en Libertad de 5 a 14, en 1 de enero también 5 a 14, y bueno, hasta 40 años, y en el Pomeraño también varía el rango de edad de 15 a 39. El que se eleve la prevalencia de gametocitos también se replica en la proporción de gametocitos. Y solo esto nos está indicando que hay una baja prevalencia y proporción de gametocitos en niños menores a 5 años, y la prevalencia va aumentando conforme pasan los años. Y esto se justifica con la alta exposición que tienen los individuos, por ejemplo, mayores de 15 años, al trabajo, a la agricultura, y que eso los expone a las picaduras de los mosquitos. Esto, en una temporada de alta transmisión, justifica el incremento de la prevalencia de gametocitos en estas edades mayores o en el rango de 15 a 39 años. Si comparamos la densidad en estos rangos de edad, vemos que la densidad de gametocitos es mayor en el rango de edad de menores a 5 años hasta el rango de 5 a 14, y si vemos la parasitemia global, también coincide con esos mismos rangos de edad, hay una constante. Y bueno, aquí solo podemos hablar que niños o los menores de edad, al no tener su sistema inmune fortalecido, hace que haya una producción de gametocitos. Sin embargo, si comparamos con la prevalencia y la proporción de gametocitos, la prevalencia es bastante baja. Entonces, tenemos un grupo bastante pequeño de niños que tienen densidades altas de gametocitos. Lo que también encontramos en estas 4 comunidades es que existe una gran proporción de infecciones submicroscópicas y asintomáticas por Plasmodium vivax. Vemos que si hacemos un global, la barra negra corresponde a la proporción de infecciones submicroscópicas y asintomáticas, es bastante alta, siendo la comunidad de 1 de enero, que lleva alrededor del 50% de los individuos, tanto submicroscópicos con gametocitos y asintomáticos con gametocitos. También este estudio reporta que la mitad de todas las infecciones por Plasmodium vivax con gametocitos no presentan síntomas y son submicroscópicos. Aquí hago una acotación con el estudio de Juan José, que reportó que 2 tercios de las infecciones por Plasmodium vivax presentaban gametocitos con presencia de síntomas y submicroscópicos. Entonces, el porcentaje que nosotros reportamos aquí es bajo en comparación a Cahuida y Lupuna, y esto se puede explicar porque este estudio se dio en temporada de alta transmisión. El que hayamos encontrado 52.7% que sean asintomáticas y submicroscópicas, nuevamente resalta la contribución de un reservorio bastante importante para la transmisión, sobre todo en esta región
que podría ayudar a mantener en los siguientes años la continuidad de la transmisión. Con respecto a los resultados de la fase 2, lo que encontramos es que realmente existe una diferencia significativa en las proporciones de persistencia con presencia de gametocitos versus los no persistentes con no gametocitos, que no tienen gametocitos. Entonces, como hemos encontrado una diferencia entre estas dos proporciones que eran nuestro objetivo, ahora evaluamos si la densidad de gametocitos en estas dos infecciones persistentes y no persistentes sufren algún cambio. A simple vista vimos que la mediana de las infecciones no persistentes, la mediana de gametocitos es mayor a la mediana de los gametocitos de los persistentes. Sin embargo, vemos valores que están también por encima de esa mediana, y tenemos valores de gametocitos también muy pocos valores. Entonces, esto no fue significativo. Sin embargo, se necesitan con un mayor número, un N mucho más grande para definitivamente asegurar si esta tendencia se está dando en la población. Y bueno, esto también se puede explicar porque que haya mayor densidad de gametocitos en los no persistentes solo nos indica que está ocurriendo el caso extremo cuando el genotipo se encuentra en muy mal estado y que prefiere optar por la reproducción como última opción. Eso podría justificar la presencia o la tendencia a una mediana alta de gametocitos en los no persistentes versus los persistentes. Pero como mencioné, los puntos son bastante amplios. Este rango es bastante amplio, así que se necesitan más muestras para corroborar ese resultado. En cuanto a la tendencia, comparamos la densidad de gametocitos al menos 10 días antes de la última infección observada, y vemos que existe una tendencia de la densidad de gametocitos a disminuir hacia la última infección. Este resultado, nuevamente, esto no es significativo, pero esto podría explicarse porque las infecciones o los individuos submicroscópicos que han entrado a este análisis, todos ellos son infecciones submicroscópicas persistentes que en el tiempo se han vuelto indetectables. Así que si evaluáramos la persistencia de submicroscópicos que se vuelven microscópicos, quizás veríamos otra tendencia, pero esto podría ser una justificación por la cual observamos una tendencia a disminución. Y finalmente, el análisis univariado y multivariado para determinar si los gametocitos podrían servir como un factor pronóstico de al menos 10 días más de infección submicroscópica por Plasmodium vivax. Efectivamente, vemos que la presencia de gametocitos al menos 10 días, con 10 días previos a la última observación, a la última infección observable, vemos que tiene un OR de 3.32. Esto sugiere que 3.23 es más probable que ocurra persistencia submicroscópica por Plasmodium vivax de al menos 10 días más, si hay presencia de gametocitos en una infección en comparación con no presentar gametocitos, dado que el valor de P es significativo y es ajustado a todas las variables. Esto en resumen quiere decir que si en algún momento un individuo submicroscópico presenta diagnóstico positivo a gametocitos, es
3.32 veces más probable que tenga una persistencia submicroscópica en los siguientes 10 días. Esa significancia también es posible en unos 20 días hasta 30 días. Sin embargo, estas se manejan con pinzas, ya que el número de individuos que han entrado para este análisis de 10 a 20 y de 30 es bastante... se sugeriría que ingresen más, un N mucho mayor. Como conclusiones, tenemos que en la fase 1, que se encarga de describir el reservorio infeccioso, tenemos que las infecciones asintomáticas y submicroscópicas por Plasmodium vivax fueron un reservorio bastante importante para los gametocitos en las 4 comunidades de Masan, y estas pueden haber contribuido a la transmisión leve y moderada en los siguientes años. Me refiero al 2016-2017. Recordar que la malaria en el Perú es estacional, así que estos reservorios submicroscópicos pueden contribuir a la siguiente estación, durante la estación de lluvias, donde es de alta transmisión. Y también tenemos que la prevalencia de gametocitos por estas infecciones aumentaron con la edad, hasta en el rango de edad de 15 a 39 años. Y la densidad de gametocitos fue mayor en los niños menores de 14 años. En la fase 2, la conclusión es que efectivamente encontramos asociación entre las infecciones submicroscópicas persistentes y presencia de gametocitos. La siguiente conclusión es que la mediana de la densidad de gametocitos es mayor en aquellas infecciones no persistentes, y la densidad de los gametocitos dentro de una infección submicroscópica persistente presenta una tendencia a disminución. La conclusión final de la fase 2 se encontró una presencia de gametocitos en infecciones submicroscópicas persistentes que está relacionada al menos 10 días más de persistencia. Esta asociación no se observó en otros factores sociodemográficos como comunidad, sexo, edad, ocupación, viaje en el último mes o episodio de malaria en el último año. Las limitaciones del estudio. En el estudio matriz fue el que aportó el diagnóstico por PCR de Plasmodium vivax. Sin embargo, esta técnica también tiene un límite de sensibilidad, y ya que estamos evaluando infecciones submicroscópicas o de baja densidad, cabe la posibilidad que esta técnica de diagnóstico no haya detectado a todo el grupo de infecciones submicroscópicas real de la población, y eso nos limita a nosotros porque nos reduce la muestra de las Plasmodium vivas con las que he estado trabajando para la detección de gametocitos. Entonces, partir de una prueba de diagnóstico sensible para detectar los submicroscópicos va a ser importante para la posterior detección de gametocitos. Y la detección por PCR de gametocitos continúa siendo un indicador indirecto sobre el reservorio infeccioso. Es mejor conocer la infectividad real de un hospedero infectado hacia un mosquito haciendo ensayos de alimentación artificial de membrana, y de esa manera nos aseguramos que toda la cadena de transmisión se haya cumplido. Y en cuanto a los factores pronósticos de persistencia, no se han evaluado factores como la inmunidad del hospedero y por ejemplo, cuántas picaduras ha recibido el hospedero para adquirir la infección. Entonces, esos factores pronósticos también deberían ser considerados en un siguiente estudio. Como recomendación,
para este trabajo nosotros nos hemos limitado a observar una corte de 4 semanas con intervalos de 10 días en 4 visitas. Y lo que se sugiere para estudios posteriores es que se construya una corte mucho más grande que considere el inicio y el final de estas infecciones submicroscópicas para evaluar no solo el cambio de la presencia de los gametocitos, sino también el cambio de la densidad de los asexuales, que como he explicado, la conversión o la inversión hacia los gametocitos depende mucho de la densidad de los asexuales. Si tenemos esas dos variables, podríamos construir un ratio y ver de qué manera va cambiando ese ratio en el tiempo. Y esas serían mis recomendaciones para este estudio. Okay. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, gracias Noelia por tu presentación. Muy bien, Estefano, tengo una pregunta. Hola Noé, ¿qué tal? Hola, Estefano. ¿Puedes mostrarme la tabla de las regresiones logísticas? Ahí tengo una duda. ¿Cómo elegiste las variables que iban a pasar al análisis multivariado? En este caso he considerado todas las variables que pasan al multivariado, porque son variables ya reportadas importantes para la epidemiología, y las he considerado en multivariado a pesar que tienen un P significativo por encima de 0.05. Y bueno, todas estas variables han sido incluidas en el modelo global porque aunque no se aprecie la significancia, están aportando algo en el modelo, ¿no? Que es importante para también predecir cuánto es la probabilidad de la presencia de gametocitos como factor pronóstico. ¿Y algún paper lo ha aproximado así? Porque, bueno, de como he leído, me he enseñado y he visto un poco de los papers de Ángel y Gabriel, era, ok, hacemos el univariado, tenemos nuestro p-value, si bien es cierto hay muchos que no salen significativas, pero el p-value que es menor esto es subjetivo, de menor a 0.1, 0.2, a pesar de que no es significativos, ok, entran al modelo multivariado. Pero no había leído que eh, podía como que entrar todas, no sabía si eso era posible o si lo leí en algún artículo. En este caso sí opté por incluirlas todas. También fue una sugerencia por parte de Gabriel para incluir todas las variables. Ok, entonces, ok, Sí, sí, porque no sabía que como, se podía hacer eso. sí, bueno, cada variable aporta, es un factor influenciable que de repente por mi N muestral no estoy viendo la significancia, y justamente por eso incluyo a todas ellas en el multivariado global o en el multivariado. Ok, y una pregunta, no sé si me perdí esa parte, pero ¿por qué presencia de gametocitos de 10 a 20 y 30? Ah, esa es categórica, ¿no? Sí. ¿Por qué no tienen valores de OR? Aquí. Sí. Ya. Claro, yo relaciono la infección submicroscópica persistente con la presencia de gametocitos al menos 10 días. Y al menos 10 días también incluye a aquellas que fueron
presentes 20 días previos a la última infección o 30 días previos a la última infección. Sin embargo, tuve también curiosidad si también tenía valores significativos con aquellos que estuvieron presentes solo en 10 días o solo en 20 días, así como solo en 30 días. Y estas sí, efectivamente tienen significancia, pero no las incluí en el multivariado porque están incluidas en el al menos 10 días. Y además, el número o el N muestral de este grupo de 10 a 20 es más reducido que el que abarca a todos, ¿no? Al menos 10 días. Ok. Ok. Otra cosa que tal vez puedes intentar es utilizando este índice de Akaiki, que ese índice como que hace iteraciones entre diferentes modelos que al final te saca el que tenga el menor número de valor del modelo de Akaiki, te dice que ese es el modelo que mejor predice, bueno, tus datos. Entonces es otra aproximación que también puedes decir o tal vez te puedan preguntar. Pero sí, ok, gracias. Gracias a ti, Estefano. Voy a buscar la aproximación que me dices. Gracias, Estefano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Noelia? Robertson. Hola, Noelia. Hola, Robertson. ¿Qué tal, Noelia? Interesante los datos que muestras, pero me parece que solamente se está contando en realidad una parte de la fauna de los gametocitos, ¿no? O sea, porque solamente estás hablándome del gametocito hembra, ¿sí? Entonces, una de tus limitaciones también debería enfocarse en que estos resultados solamente, o sea, la presencia de gametocitos hembra es un buen factor pronóstico, ¿no? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Ya, entonces, como solamente estás viendo una parte de lo que son el total de gametocitos, creo que eso también debería ser una limitación en el trabajo. Ya, eso deberías poner en la última parte. Y ya, porque, y sería bueno también que hables de la importancia, en tu introducción, que hables de la importancia de por qué enfocarnos más en el hembra que en el macho, ¿no? Perdón, gametocito femenino y gametocito masculino. Perdón por el término. Ya, entonces, ¿por qué enfocarnos más en en el estadio del gametocito femenino? ¿Ya? Y lo otro, no sé si tu trabajo tiene una hipótesis. No sé si lo vi. O es algo exploratorio tu trabajo. sí, es exploratorio. Bueno, la Ok. primera parte o la fase 1 es descripción y la fase 2 parte de un punto teórico. Y no hay mucha evidencia todavía de eso, pero me sugirieron que debería presentar eso como evidencia o precedente para otras investigaciones. Ok. Entonces por eso es que no, sí, no veía la hipótesis de tu trabajo. ¿Podrías poner en la parte de edades y por comunidad? Hay una slide ahí, me parece que es el 25, no, sí, una parte de edades y ahí está, esa. Ya. En teoría, el tiempo en el cual han explorado o sea, han hecho el muestreo de trabajo de Gabriel, ¿verdad? De junio y julio, ¿sí? Sí, él es el estudio corto. Ya, el estudio corto de Ángel Rosas. Ya, entonces, hay algunos datos acá que, ya, vamos a mirarlo, vamos a concentrarnos en dos comunidades, en Libertad
y Urcomiraño, ¿ya? Si te das cuenta, en la prevalencia de gametocitos en Libertad es mucho mayor que en Urcomiraño, ¿ya? ¿Por qué hay esa diferencia alta, sobre todo en edades de 5 a 39 años? Si en teoría las demás comunidades, incluyendo Libertad, Primero de Enero, Metacocha, son similares, ¿no? Pero ¿por qué en Urcomiraño hay no es tan alto como los demás? Sí, por lo que recuerdo haber leído, no estoy muy segura de esto, pero me parece que Urcomiraño, los pobladores de Urcomiraño tienen acceso a una comunidad cercana para recreación, o en esta comunidad cercana para recreación también tienen, me parece que Marlon está aquí y si es que estoy confundida en algo, de repente él puede corregirme. En Urcomiraño tenemos las especies anofelinas que podrían también estar infectando a los pobladores de Urcomiraño que visitan esta comunidad, y podrían estar importando a su comunidad estas infecciones, y por eso vemos esta prevalencia también alta en Urcomiraño. Mira, en el estudio que nosotros estamos desarrollando, nosotros estamos, se ha hipotetizado que Libertad es una comunidad de que tiene alto movimiento poblacional, y eso se ha visto también en uno de los trabajos de Gabriel. Y entonces posiblemente en esta comunidad se vea la importación de casos, ¿sí? Y que esos casos se puedan introducir en la comunidad, y por tanto las personas al exponerse a un nuevo parásito o quizás a un nuevo genotipo, incremente su densidad parasitaria y por ende posiblemente incremente sus gametocitos, ¿sí? En cambio, en Urcomiraño, como es una población de que no se mueve mucho, es una población más aislada, entonces hay poca transmisión de parásitos importados, ¿no? Entonces ahí la transmisión es mucho más local. Entonces, por eso es que quizás las personas no puedan desarrollar mayor cantidad de gametocitos, ¿no? Eso también tienes que tener en cuenta el contexto epidemiológico en el cual se han muestreado en estas comunidades, ¿no? Entonces el paper de Gabriel habla mucho sobre estas las personas que se desplazan por motivos recreacionales, por motivos ocupacionales, ¿no? Básicamente entre Libertad y Urcomiraño, ¿ya? Solo eso. Listo, Robertson. Gracias por las recomendaciones. Gracias, Robertson. ¿Alguien más tiene alguna última pregunta para Noelia? Ok. Muchas gracias, Noelia, por tu presentación. Espero que haya sido para aporte a tu proyecto, todas las recomendaciones de Robertson y Estefano. Muchas gracias a todos también por participar en esta sesión. Gracias, Noelia. Gracias a ustedes. Cuídense. Chao, Sí. gracias. Sí, quería invitar a todos a que se puedan apuntar a las siguientes sesiones, que todavía hay fechas que no tiene presentador. Entonces todavía la de la siguiente semana, por ejemplo, está libre si desean hacer alguna presentación. Eso es todo. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Chao, chao a todos. Bye, bye. Hasta luego.